Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Tal como se esperaba, la Cámara de Diputados ratificó lo que decidió la Comisión de Constitución: fusionar los distintos proyectos de retiro de fondos, entre las propuestas de que sea solamente un 10% o incluso todo lo ahorrado, además de eventualmente otro anticipo en las rentas vitalicias. Belén Vázquez tiene los detalles y también nos cuenta de la polémica que hay respecto a cómo ha actuado en esta materia la diputada comunista Carol Cariola. Ya está listo para ser tramitado y puesto en tabla. La sala de la Cámara aprobó por 78 votos a favor el acuerdo alcanzado este martes en la Comisión de Constitución. Se fusionan los 7 proyectos relacionados con un quinto retiro de fondos, pero para llegar a ese punto hubo polémica. Si esta tramitación se dilata más allá de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra. Si lo que a mí se me está pidiendo es que pase por arriba del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que eso sí que es una razón concreta para censurarme. El cómo yo piense o vote, la verdad es que es un acto de censura política. Se le acusa de dilatar la revisión y el análisis de las iniciativas, aunque la diputada Cariola se excusa con fechas en la mano. Solo ha habido 3 sesiones de la Comisión de Constitución, pero 2 han sido para revisar proyectos. Una de ellas fue la de este martes, donde se acordó lo propuesto por la Secretaría. Quiero que quede bien consignada en esta comisión que yo he expresado toda la voluntad para poder tener una sesión durante esta semana, que no quede ninguna duda, para que después no se diga algo distinto. Finalmente, el calendario de tramitación se consensuó. La comisión acordó citar de forma especial 2 sesiones para el lunes, una por la mañana y otra por la tarde, y así poder votar en general el martes. ¿Ayudan estas fechas a dejar atrás las amenazas de censura? Yo no lo considero una amenaza de la compañera Pamela Giles. Es simplemente aclarar una situación que está dentro del reglamento. Presidenta, yo agradezco la propuesta que usted ha hecho y más bien felicito el que estemos entendiendo de manera adecuada la urgencia que tiene este proyecto. Con el calendario definido, los autores expondrán durante la mañana del lunes y en la tarde lo hará el gobierno, cuya posición a estas alturas es un mantra. No respaldarán un nuevo retiro de fondos, aunque su mensaje ha sido difícil de transmitir a su coalición. Y tenga la certeza que si la discusión del quinto retiro significa de verdad solución para la gente, aquí nadie le va a dar la espalda al electorado que representamos. Nosotros vamos a trabajar con todos los partidos, tanto de gobierno como también aquellos que quieran colaborar con una agenda de recuperación inclusiva. Las advertencias de los expertos han sido ampliamente difundidas. No solo el Ejecutivo tiene sus reparos sobre esta iniciativa, sino también el Banco Central. Resumido en 3 ejes, el daño sería por la inflación que se agudizaría con esta medida, habría consecuencias en el mercado de capitales y, por supuesto, un daño previsional. Corregir los desbalances, una vez que corregimos los desbalances, eso va a hacer que la inflación caiga. Bueno, eso apunta en la dirección contraria de corregir el desbalance, porque estamos generando nuevamente un shock de liquidez en los hogares y volvemos a impulsar el consumo por esa vía. Según estimaciones de la consultora Ciedes, incluso si el quinto retiro se acotara a un máximo de 1 millón de pesos, se girarían 9.000 millones de dólares desde las AFP. Esto totalizaría 60.000 millones de dólares en menos de 2 años. Asimismo, uno de los que comentó el momento de los retiros de fondos fue el presidente de ICARE y que, por ejemplo, estuvo con el presidente Gabriel Boric en la gira a Argentina. Veamos qué fue lo que opinó Lorenzo Gasmuri en entrevista con Radio Duna. En Chile había un mercado financiero profundo que significaba que cualquier familia podía obtener un crédito hipotecario a 25 años. Eso desapareció y es consecuencia de esos retiros. Aquí él no está defendiendo el sistema financiero de los bancos, pero señala que el dolor de que alguien hoy día no pueda conseguir un crédito hipotecario a más de 15 años no es por política de los bancos. En la misma entrevista, Gasmuri también comentó sobre el momento de la Convención Constitucional. Dice que sin duda el hecho de que las encuestas esté mostrando una creciente tendencia de la ciudadanía hacia el rechazo muestra y fundamenta la preocupación que mencionó el presidente en relación a lo que dijo Gabriel Boric en su gira a Argentina. Termina Gasmuri diciendo que hay mucha preocupación porque muchas de las condiciones que están aprobadas
en el plenario ya son complejas y va a ser difícil que la ciudadanía los valore. Esa al menos es la opinión del presidente de ICARE en entrevista con Radio Tuna. Cambiamos de tema porque las aerolíneas nuevamente fueron a la carga al pedirle al gobierno que relaje las exigencias sanitarias al momento de ingresar a nuestro país, algo que vienen diciendo hace mucho tiempo. Esto en relación a algo que dijo acá en CNN Chile el subsecretario de Salud, de que eventualmente se podrían flexibilizar las exigencias para quienes ingresan a Chile. Ese fue tema en un seminario de la IATA que se hizo acá en Santiago. La IATA es el gremio que agrupa a las aerolíneas de distintas partes del mundo. Orlando Silva estuvo en el lugar y tiene el siguiente informe. Esta semana conocimos la decisión del Ministerio de Salud de flexibilizar algunas de las medidas sanitarias respecto a la pandemia. Por ejemplo, la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios libres. Bueno, hoy día, en un evento que reunió a las aerolíneas, a las principales aerolíneas latinoamericanas acá en Santiago, ellas aprovecharon este anuncio para plantear su situación nuevamente respecto de aquellas medidas sanitarias que siguen afectando a la industria, particularmente aquellas que tienen relación con las restricciones al ingreso de pasajeros al país en el aeropuerto, de la homologación de vacunas, que ellos dicen continúan impidiendo el despegue de la industria aeronáutica. ¿Qué es lo que dicen? Ellos comparan la situación de Chile con lo que ocurre en otros países de la región, donde ya la mayoría de estas restricciones se han levantado, incluso en algunos, como en México, prácticamente nunca existieron. Bueno, hoy día, en un evento, como te decía, ellos plantearon esta situación en conjunto, varios CEO, y te invito a escuchar algunas de las declaraciones que ellos dieron respecto a las medidas sanitarias que están pidiendo que se levanten. Personalmente pienso que las medidas que hoy en día todavía tenemos al movimiento internacional de pasajeros ya no son las medidas adecuadas para el momento en el que está la pandemia. Prácticamente nadie se contagia en los aviones. Hemos logrado hacer que el transporte propiamente tal sea seguro, que solamente el 4% de los turistas en enero hayan llegado a Chile respecto a lo que era antes de la pandemia, habla del impacto que estas medidas hoy en día tienen. Y yo me pongo a pensar no solamente en la industria aérea, me pongo a pensar en los hoteles, me pongo a pensar en todas las industrias que están detrás, que siguen siendo afectadas. Y creo que el impacto que hoy en día vemos en esa parte de la economía es mayor que el beneficio. Lo que hemos visto es que en general en los mercados de la región la mayoría de los países han flexibilizado más que Chile. Que el test tiene que ser PCR, que tiene que ser tomado antes, que después hay un test acá, el formulario COVID-19, la verdad nos pone entre los países más restrictivos de la región. Es una decisión de la autoridad sanitaria de ver los pros y contras del beneficio que puede dar mantener esas restricciones versus los impactos económicos que tiene la región. Ahí escuchábamos, dicen que la situación de la pandemia a nivel internacional ya no justifica estas restricciones y que particularmente en el caso de Chile el nivel del porcentaje de población vacunada tampoco hace que siga siendo necesario y que ya a esta altura estas restricciones al ingreso de personas al país hacen más daño de lo que ayudan a controlar la situación pandémica. ¿Por qué plantearon esta situación hoy? Bueno, porque había presencia de representantes del gobierno, particularmente del ministro de Transportes, quien escuchó esta situación, pero estuvo brevemente, dio su discurso y dijo que por temas de agenda tenía que retirarse. Bueno, desde la Organización Internacional de Transporte Aéreo, que fueron los organizadores de este evento, dijeron que le plantearon directamente la situación al ministro y que le pidieron de alguna forma que llevara la posición de las aerolíneas al gabinete para que esta flexibilización de las medidas se extienda a esta industria. Los invito a escuchar lo que nos dijeron desde la Organización de Transporte Aéreo y también lo que respondió a esto el ministro a la salida. Hemos hecho un llamamiento, un pedido al gobierno chileno, sobre todo al ministro de Transporte, que sea nuestro defensor, que trabaje con los otros ministerios dentro del gobierno chileno para eliminar las normativas, sobre todo para los pasajeros que ya vengan al país vacunados. Yo tengo que ceñir a lo que me indiquen salud. Entonces, más que nada, en un tema sanitario, de un punto de vista de transporte, yo comprendo los dolores de la industria, pero es un tema que hay que conversar y que tiene que decidir más bien la autoridad sanitaria. Pero ayer también, justamente en nuestro canal, el subsecretario de Salud ya daba luces de que esta situación podría cambiar en el mediano y corto plazo, porque dijo que ya se estaba analizando
de alguna forma la flexibilización de las medidas en las fronteras. Veremos si esto aplica específicamente a la industria aeronáutica, al ingreso de personas en el aeropuerto, y vamos a estar siguiendo esta situación, informando de cualquier novedad. Bueno, las ventas de vehículos nuevos en marzo se dispararon. De hecho, marzo fue el mejor mes de la historia para los autos nuevos, porque las ventas de autos usados siguen bajando. De hecho, también en marzo cayeron 20%. Pasaron de 143.000 en 2021 a 113.000 este año. Que sin duda va de la mano del crecimiento que estamos viendo en los autos nuevos, ¿cierto? Junto con esta regularización del stock, que llegó en marzo sobre un 26% en un aumento en la venta, pasando a más de 42.000 autos vendidos. Por lo tanto, esta restitución del stock de autos nuevos, sumado, ¿cierto?, al corte del IFE y a todas las proyecciones económicas del país, vemos que la consecuencia directa en la baja de la demanda termina siendo la baja en los precios de los autos usados, que si bien partió tímidamente en más o menos octubre del año pasado, con caídas entre un 3 y un 5%, ahora en marzo generó bajas entre un 20%, incluso hemos llegado a disminuciones de casi un 50% en algunos modelos. Antes de hacer la pausa, les cuento que el dólar subió a 800 pesos, llegó a estar en 787, así que tuvo un alza de 13 pesos durante el día. ¿Por qué? Bueno, se prevé que la Fed de Estados Unidos, que es el banco central de ese país, haga alzas en las tasas de interés más fuertes de lo que se pensaba. Y eso hace que la divisa estadounidense se fortalezca en relación a las monedas del resto del mundo. Hacemos el corte en Agenda Económica y al regreso, en los miércoles de Finanzas Personales, les mostramos en qué están invirtiendo nosotros los millennials, porque los millennials son hasta 40 años, así que yo estoy todavía dentro de ese grupo, y también los centennials, que son los más jóvenes. Se van a sorprender en qué están invirtiendo esas generaciones. Al regreso acá, en Agenda Económica. Es miércoles de Finanzas Personales en Agenda Económica y vamos a hablar de un fenómeno que yo vengo escuchando hace algún tiempo, que las personas están prefiriendo invertir en fondos extranjeros y particularmente en empresas tecnológicas. Hay diversos vehículos, algunos de muy fácil acceso, que por ejemplo están posibilitando las fintech. Una de ellas es Racional y conversamos al respecto con su CEO, Boris Garafulich, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, Boris. Muchas gracias por la invitación. Boris, cuéntanos un poco de Racional, porque llevan más o menos 4 meses en el mercado y ya pueden decirnos que entonces que hay bastante preferencia de quienes invierten con ustedes en estos fondos que yo mencionaba. Justamente, nosotros en Racional a finales del año pasado nos hicimos la pregunta de por qué solamente un millennial en Estados Unidos podía invertir en su empresa favorita y un millennial o un centennial en Chile podía estar suscrito a Netflix, pero difícilmente podía estar invirtiendo en Netflix, o quizás que tenía un celular de Google o un celular de Apple, pero difícilmente podía estar invirtiendo en alguna de esas empresas. Y eso fue justamente lo que ahora permitimos a través de un producto que lanzamos a finales del año pasado, que se llama Racional Stocks. Y justamente estamos viendo un poco en datos cuáles son las empresas favoritas al momento de invertir para las personas jóvenes, para los hombres, para las mujeres, cuáles son los fondos más populares y cuáles son también las distintas tendencias en las cuales hemos visto más tracción y más demanda por parte de los inversionistas jóvenes, ahora que efectivamente pueden elegir. Ahora, Boris, este vehículo que ustedes ofrecen, también, valga la redundancia, ofrece algunas opciones de inversión, o directamente una persona puede entrar, elegir, por ejemplo, la acción de Apple y comprar directamente acciones de Apple, porque eso es una inversión directa, o ustedes lo que ofrecen son distintos fondos como inversión pasiva. En el mercado chileno justamente es una muy buena pregunta, porque estamos súper acostumbrados a lo que son los fondos locales. En el caso de nosotros no seguimos esa lógica, sino que justamente permitimos que un usuario con solo 5.000 pesos se haga accionista a través de su propia cuenta de inversiones en Estados Unidos. Así como veíamos hace poco que Elon Musk, ¿cierto?, invertía miles de millones de dólares en Twitter. Bueno, un usuario o una usuaria a través de nuestra aplicación lo puede hacer en milisegundos con solo 5.000 pesos y más encima actualmente es absolutamente libre de comisiones. ¿Pero es directamente en una acción en particular
o es como parte de un fondo que invierte en distintas acciones? Están ambas alternativas disponibles. Hay cientos, y vamos a ampliarlo a miles de empresas, así como también hay cientos, que lo vamos a ir ampliando también el número, a nivel de ETFs. Entonces, si es que un usuario quiere convertirse en accionista individualmente de Tesla, de Apple, de Netflix, lo puede hacer de manera individual. Por lo tanto, obviamente va a estar recibiendo dividendos, va a tener acciones a su nombre en Estados Unidos, va a poder votar en las juntas de accionistas, va a poder influir con su pedacito de la torta en su empresa favorita. Y también están todos los ETFs, al final, que son básicamente los fondos de más bajo costo y más modernos que existen en todo el mundo, directamente en Estados Unidos. Nosotros, por primera vez, lo estamos poniendo al alcance de la gente, sin la necesidad de tener millones de dólares y sin la necesidad de tener una experiencia súper complicada y más encima tener que pagar altos costos en el proceso. Boris, y de los clientes que ustedes tienen en los meses que llevan funcionando, ¿tienes algún cálculo de qué es lo que prefieren más? ¿Prefieren irse directamente a una acción en particular, estar atento al día a día de ese activo y tomar decisiones, obviamente, dependiendo de lo que pase en la contingencia de esa acción? ¿O están prefiriendo ser un poco más pasivos, como tú decías, invertir en ETF y dejar que otros seleccionen los distintos instrumentos para generar rentabilidad? Porque son dos formas distintas de invertir, pero ¿cuáles están prefiriendo al menos los clientes de ustedes? A nosotros muchos nos decían el año pasado, antes de que nosotros lanzáramos este producto, de que a los inversionistas jóvenes en Chile no les interesaba el mundo de las inversiones, no les interesaba en qué empresas están invirtiendo, quizás que no sabían mucho tampoco, y nosotros justamente estamos viendo lo contrario. Vemos una tendencia en particular súper importante por lo que es empresas tecnológicas. Si es que analizamos el top 10, las 10 stocks, tanto empresas como fondos, como ETFs más populares, tanto para millennials como centennials, básicamente nos encontramos con que el líder es por lejos Tesla. De hecho, más del 50% de los inversionistas de Rational Stocks son accionistas directamente. Hago un poco de énfasis en ese punto porque obviamente es súper importante en Tesla. Si vemos el resto del top 10, básicamente 7 de las 10 stocks más populares son empresas individuales. Está Nvidia, está Apple, está Amazon, está Microsoft. Y a nivel de los 3 fondos que componen el top 10, por un lado hay uno que invierte en las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos. Hay otro que es el BITO, que fue el primer ETF aprobado en Estados Unidos que replica abajo lo que es el retorno de Bitcoin. Y también está el QQQ, quizás para los un poco más financieros, que es un fondo de súper bajo costo que básicamente actúa como un paquete de las empresas tecnológicas líderes en Estados Unidos. Y también estamos viendo tendencias que están empezando a surgir, como por ejemplo lo que tiene que ver con distintas empresas y fondos relacionados al mundo cripto y todo lo que tiene que ver con inversiones sustentables, por mencionar 2 de las tendencias que si uno quisiera invertir de aquellas maneras, sin salir de Chile es súper difícil. Boris, ¿tienes algún feedback de por qué se está prefiriendo por esas acciones? Uno obviamente conoce a Apple, conoce Tesla, conoce Nvidia y obviamente sabe el potencial. Ahora, por ejemplo, Tesla también, uno dice autos eléctricos, sustentabilidad, también es algo que quizás tomen en cuenta los inversionistas a la hora de decidir. ¿Tienen información de por qué toman esas acciones en particular? Sin duda, sin duda y hay distintas razones, desde quizá las razones un poco más emotivas o de preferencias personales, de sencillamente el querer con los ahorros de cada uno estar invirtiendo no en cualquier tipo de empresa, sino que, por ejemplo, en las empresas favoritas que uno tenga y por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con inversiones sustentables. Eso es especialmente importante. En el caso de Chile, usualmente, en general, de hecho hasta hace pocos meses, hasta que lanzáramos Rational Stocks, era súper difícil, por ejemplo, invertir solamente en empresas que tuvieran ciertos criterios o altos puntajes de sostenibilidad, de sustentabilidad. En general, las AFP, la gran mayoría de los fondos no discriminan un poco por esto, entonces hay empresas, por ejemplo, que contaminan mucho. Y si un usuario en Chile quisiera dejar de lado esa empresa e invertir solamente en empresas que tengan un impacto positivo, que sean más allá de solamente maximizar la ganancia, bueno, necesariamente hay que estar en el mercado de Estados Unidos, en el mercado global, el cual ahora está disponible
para todos, teniendo solamente 5.000 pesos. Boris, respecto a las criptomonedas, ¿ustedes pueden permitir a los inversionistas que lleven directamente, compren criptomonedas directamente o invertir en fondos que a su vez inviertan en cripto? Por el momento, cuando un usuario abre una cuenta a través de Rational Stocks, está abriendo una cuenta de inversiones regulada en Estados Unidos, en un broker-dealer o en una corredora de bolsa regulada en Estados Unidos. Hasta el momento, el regulador de Estados Unidos no ha permitido que estos brokers ofrezcan directamente cripto a sus clientes, así como tampoco han permitido que uno pueda comprar cripto a través de mercados regulados. Es una discusión, ¿cierto? Vamos a ver un poco en qué termina. Entonces, los instrumentos asociados a cripto que están disponibles actualmente a través de la plataforma son, por un lado, ETF como el BITO, que a través de derivados replica y al final ofrece exposición al retorno de Bitcoin. Y también hay una serie de empresas que están relacionadas al mundo de cripto, por ejemplo, Robinhood, por ejemplo, Coinbase, cierto que es uno de los exchanges más relevantes de cripto en Estados Unidos. Mi última pregunta, Boris. ¿Ustedes en Racional ofrecen asesoría directa a las personas cuando entran a invertir con ustedes o utilizan una asesoría, por así decirlo, más automática a través de software? Nosotros tenemos dos productos. Nosotros comenzamos como un robo-advisor o un asesor automatizado de inversiones a través de lo que se llama Racional Portafolios, que básicamente está enfocado en no tener que, a nivel de cada usuario, tomar muchas decisiones, sino que ahorrar fácil para la pensión, para el control de emergencia, etc. El año pasado lanzamos el segundo producto, que es Rational Stocks, que justamente le da el poder de decisión por completo y por primera vez a un millennial, a un centennial de Estados Unidos, y ahí tienen completa libertad de elegir sus países favoritos, sus tendencias favoritas, sean empresas o fondos relacionados a inteligencia artificial o, por ejemplo, empresas líderes. También en la TAM, por mencionar un ejemplo que sea un poquito distinto, como Mercado Libre, tenemos miles de usuarios que se han convertido en accionistas directamente de estas empresas. Y así, si vamos al mundo sustentable, también hay empresas individuales, están ETFs que actúan como paquetes con las empresas líderes a nivel de sostenibilidad en Estados Unidos. Y de nuevo, si uno quisiera invertir en cualquiera de estas cosas, en Chile sencillamente no están disponibles, y cuando hay cosas parecidas usualmente son mucho más caras, son menos diversificados. Estar en el mercado global de Estados Unidos es básicamente lo mejor que existe a nivel de inversión. Boris Garafurich, CEO de Racional, gracias por contarnos lo que ustedes hacen como ola de fintech que está creciendo muy fuerte en nuestro país. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. De esta manera, con los miércoles dedicados a finanzas personales, acá en Agenda Económica terminamos el programa de hoy. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.